rescatar al Manchester United con talento brasileño exclusivamente. El objetivo, ganar una Premier, ganar al menos un título de todas y cada una de las competencias locales que hay en Inglaterra, una Champions y traer al menos un Balón de Oro a Old Trafford en un plazo máximo de 5 temporadas. Esto del Balón de Oro es debido a que vamos a tener grandes jugadores brasileños del momento. La pregunta del millón es: ¿será posible lograrlo? Vamos a descubrirlo en este episodio. Poderoso like, suscríbanse y démosle inicio ahora mismo. Este es el 11 inicial del Manchester United que ya conocemos de sobra, no vamos a enfatizar mucho acá. Vamos a vender la mayoría de esto, yo creo que se queda tal vez con nosotros Casemiro y traeremos de vuelta este extremo que está en el Betis, que ahora se me escapa el nombre. Bueno, ya lo veremos. Él se quedará con nosotros. De resto vamos a intentar vender las estrellas de este equipo, de Light, obviamente Fernández, Ugarte y estos tres chicos, yo creo Garnacho para la comunidad argentina no estarán muy de acuerdo, pero bueno, este es un episodio netamente brasileño y vamos a necesitar bastantes recursos porque el objetivo, o más bien nuestra lista de deseos, es bastante costosa, bastante ambiciosa. Vamos allá. Esta es nuestra maravillosa lista de deseos. Vamos a iniciar con este chico, un tal Evanilson, que juega para el Bournemouth, es el 9 de este equipo, no sé si lo quiera vender, sí, 37 millones. Tenemos una lista muy costosa, pero pues si queremos sacar este equipo, convertirlo en algo gigante, tenemos que invertir dinero. También tenemos muy buenos jugadores para vender, pues yo creo que podemos recolectar algo de dinero. Tenemos por otro lado a Endrick, que podría llegar a ser en el Madrid. Yo creo que sí tiene futuro, pero se demora. Entonces vamos a echarle mano aquí, será suplente, tristemente, a no ser de que le gane la carrera a este señor. Rafinha como el extremo derecho sería una opción muy interesante, realista, de pronto un poco, pero no del todo. Rodrigo también podría ser, pero yo no estoy tan seguro que Rodrigo quiera dejar al Real Madrid. Por otro lado, Vinicius es muy costoso, claro que sí, porque es muy importante para el equipo. Oye, ¿este qué tal? Este tampoco se vende y este sí se vende. Bueno, ya tenemos un problema. Yo no creo que Vinicius deje el Madrid. Soy de los que piensan que Vinicius podría terminar su carrera en el Madrid. Incluso Rodrigo. Pero no sé. Vamos a intentarlo. No lo sé. Savinho sí es una opción medianamente realista. Bueno, no tanto. Ederson también sería realista, o mejor sí sería realista. Este señor sería también interesante. Por aquí tenemos a este Evander, no sé cómo se pronuncia, Guimaraes, sin lugar a dudas de nuestros primeros objetivos. Joelinton no estoy tan seguro, preferiría a Douglas Luiz para juntarlos y crear una titularidad con estos dos. Douglas y Guimaraes podría ser, aunque me gusta también mucho este señor como titular. Bueno, ya veremos. Para la defensa, no olviden, ya tenemos un brasileño en la mitad del terreno de juego, el señor Casemiro. En la defensa, este es un chico, este sería un proyecto pensando también a largo plazo, ¿no? 21 años y 81 de media, está fantástico. Gabriel, bueno, tiene 26, debería tener 24, pero sí tenemos a Beraldo, que también podría servirnos. Lateral izquierdo tenemos a este chico y tenemos a este otro para su recambio. Por el lado derecho tenemos a Couto, aunque se supone, creo yo, que juega como mejor extremo derecho, pero pues aquí podríamos utilizarlo como lateral derecho, aunque este señor sí es netamente lateral derecho, pero también nos sirve como medio. En fin, ahí tenemos la lista, chicos. Porteros, complicadísima la decisión. Déjenme en comentarios ustedes a cuál ficharían. En este caso, pues por media sería este señor, pero pues vale 67 millones y este vale 59. Bueno, yo creo que yo me iría por Ederson, pero pues no estoy seguro. Y pensando en el futuro, este chico que tiene buen potencial. Voy a ver cómo se desarrolla esto, qué ventas se hacen, porque no sé qué presupuesto tenemos, como 146.7 millones. No sé, yo creo que voy a empezar reforzando la delantera. Bueno, primer fichaje, me voy por Evanilson. No sé ustedes qué opinen, pero me parece que podría llegar a ser un gran 9. En la vida real, bueno, no sé si suena mucho, la verdad, no tanto. Bueno, tal vez en la Premier, no sé, algún seguidor aférrimo de la Premier League, pues me dice, pero no lo escucho mucho. Muy bien, vamos por nuestro siguiente delantero. Bueno, yo creo que uno de los jugadores de este episodio del cual esperamos muchísimo es justamente este señor. Esperemos, aunque no va a tener los minutos al principio, los minutos que quisiéramos, pero no sabemos si le quite el puesto. Lo cambié por Lenny Yoro. Lenny Yoro es un gran jugador pensando en el futuro, pero pues ya saben, no es brasileño, ni siquiera tiene pasaporte brasileño, así que no entra en esta locura, muchachos. Mateus Cunha va a ser nuestro mediocampista, nuestro 10, diría yo. Voy a jugar con un MCO. Si no voy a jugar con solo CMC, sino también voy a jugar con un MCO, entonces este señor es perfecto, porque pues esa era como la posición del señor Bruno Fernández, entonces vamos a continuar por ese lado. Creo que este chico en el City está teniendo minutos, creo que sí los está teniendo, pero nosotros aquí lo necesitamos urgente. La verdad es que yo no creo que Vinicius, yo creo que así incluso está por respeto al Madrid, yo no creo que lo deje allá, yo creo que lo vamos a dejar quieto tanto a Vinicius como a Rodrigo. No sé, Rodrigo, porque hay veces los rumores lo sacan del Madrid, no sé si de pronto sea buena idea. Yo creo que me voy a ir más bien
bien por Rafinha, aunque muchos dirán, pero Rafinha está brillando en el Barça, es posible que no salga. Bueno, yo lo veo por ese lado, me voy más bien por Rafinha. Bueno, este señor llega como toda una estrella. Yo recuerdo que el FC24 o tal vez iniciando este FC no le daban esta animación a Rafinha. La verdad es que nadie daba un peso por Rafinha y aquí inclusive la animación cambió a estrella porque lo está haciendo muy bien en el Barcelona. Repito, es posible que no se vaya del Barcelona, es posible que siga ahí, pero pues solamente ha tenido una temporada fantástica que es esta actual. Entonces pues la anterior no estuvo tan buena, pero bueno. El 7, le han dado el 7, creo que sí, le dejamos ese 7 a él y le dejamos el 11 a Savinho, puede ser, o lo cambiamos de pronto, sí, pero tiene números muy coincidenciales, es decir, números que se merecen. Acaba de llegar por 88.6 millones, una inversión grandísima, pero estoy seguro que en esta ocasión Rafinha nos va a ayudar a conseguir ese éxito que tanto anhelamos. Llega nuestro titular, un mediocampista, el señor Ederson, procedente del Atalanta. Yo creí que tenía su rostro recreado, su rostro real, ¿no? Pues lo intenta el FC, pero no está, ¿o sí? No, para nada, pero sí está parecido. Bueno, pero eso no importa. Lo que importa es que llega, es una buena compra, tiene 25 años. Creo que de cara al futuro está bien. Yo creo que tiene la edad perfecta para un club como este. Eso creo yo, no sé. Nuevo fichaje, Evander, no debe ser Evander, 20 millones, va a ser suplente, no va a ser titular, va a ser suplente, tiene 25, 26 años. Un buen brasileño, pues, pero... A ver, sí, tiene 26. Llega el señor Evander, aunque dice que quiere ir a jugar al Barcelona en la vida real. Pero yo lo traje, muchachos, aquí está. Vamos a ver qué sucede con Evander. Perdón, Evander, no es Vanderson. Vanderson es la cosa, por Dios, perdón. El lateral derecho, recuerden que Diogo Dalot será vendido, también Mazraoui, entonces este señor tal vez va a ser titular. Junto con Jan Couto. Lateral izquierdo, Wellington Dano, procedente del Atlético Mineiro. Traemos jugadores. Yo no sé si este jugador exista en la vida real. Perdón, porque no tengo idea. Me han dejado en comentarios que muchos de los jugadores que he fichado en episodios anteriores son creados por el juego. Entonces no sé porque no tenemos liga brasileña. Ya veremos. Lo importante es que aquí está. Yo creo que en el futuro este muchacho Lucas Beraldo va a ser alguien grande en la defensa de la selección brasileña. Pienso que tiene futuro. No sé realmente en el PSG cómo le esté yendo, pero al menos en el FC tiene buen futuro. Reforcemos o sigamos reforzando el medio campo. Este señor va a ser suplente, Gabriel Sara, 79 media, 25 años, que me ver si 79, sí señor, y 25 años, maravilloso. Tenemos esta elección como portero, es buena, las dos que tenemos son buenísimas, pero este es el más económico y voy a traer al portero joven, pensando en el futuro, porque este señor tiene 31 años, bueno, no está viejo para ser portero, creo que no está nada mal. No sé qué tan realista sea esta compra del Manchester City, creo que esto sin mucho problema. Esperemos que este señor lo haga bien, porque nosotros ya vendimos todos los porteros que teníamos. Este es el portero joven del que les hablo, viene del Gil Vicente, ese equipo de donde es Barcelos, no tengo ni idea. En fin, Andrew llega, no va a ser titular evidentemente, tiene 23 años, pero tiene buen potencial, va a ser suplente. Bueno, la verdad creí que esta temporada nos iba a ir muy bien en la liga, pero parece que no. Aunque el segundo lugar solo hizo 78 puntos y nosotros 74. Increíble no habernos metido en Champions, haberle ganado al menos al Chelsea. Por Community Shield, bueno, ganamos el clásico, el derby más bien, o el clásico de Manchester, y también nos llevamos la copa. Disputamos esta final, pero tristemente la perdimos. Cuartos de final de la Carabao Cup. Y nuestra primera aparición en competiciones europeas fue exitosa. Esto nos da el acceso a la Champions. A nivel goleador, tenemos a Savinho en el primer lugar, esto por liga, y en el tercer a Rafinha. Bueno, ambos conocen la liga, ¿no? Por otro lado, el segundo lugar de las asistencias fue para Savinho y nuestro portero no le fue bien. Goleador a Rafinha por Europa League. El mejor asistente fue Savinho, muy bien. Y el portero fue el segundo mejor. Fernando Muslera del Galatasaray fue el mejor portero de la Europa League. De hecho, les informo a los uruguayos que estén viendo este episodio o al que le interese que tenemos un video completo con uruguayos desde cuarta división. Estuvo fantástico. Rafinha, una completa locura. Qué buen jugador. Savinho también, miren, 37 goles, jugó 68 partidos. Savinho, qué locura, ¿de dónde salieron tantos partidos para ese señor? Por Dios santo, increíble, nunca había visto que jugaran 68 partidos, máximo había visto 62, 63, en fin, ahí está, Endrick creciendo poco a poco, recuerden que no tiene tanta oportunidad. Mazraoui sí tuvo, mire, también jugó 67, 68 también para Delay, 38 para este señor. Anthony con 10 partidos, Evan
Alexander con 30, muy bien, ahí van. Estos son chicos que están en préstamo, que seguirán en préstamo, no los vamos a vender, pero hay jugadores como este que tal vez lo deje. En fin, ahí voy mirando qué sucede con ellos. Realmente me gustaría cambiar estos chicos, este sí lo vamos a vender, por brasileños, chicos también, pero brasileños. De esta manera, al crear la plantilla de suplentes o bueno, de jugadores para prestar con brasileños, pues ahí les queda una idea a los que quieran crear un modo carrera con jóvenes promesas brasileñas. Esa es como la intención. Nuestro portero creció, ¿cuánto? ¿3 unidades o 2? Uy, muy bien, le fue bien. Vamos a la siguiente temporada, intentemos conseguir la Champions, evidentemente, pero yo creo que el objetivo principal va a ser la Liga, no la Champions. Tenemos fichaje para la defensa, grandísimo defensa del Arsenal, ahora es parte nuestra, Gabriel. Tenemos que fichar otro porque, bueno, ya vendimos a Jadon Sancho, hemos vendido a casi todos los que nos faltaban por vender de este Manchester United. Recuerden que es revolcón total, un proyecto netamente brasileño. Más centrales, este señor Murillo, bueno, yo creo que tiene un futuro interesante, procedente del Nottingham Forest, es muy joven, va a ser recambio, pero ya digo, bro, este muchacho podría llegar a ser brutal. Nuevo fichaje, esta vez ya nos trajimos a Bruno Guimaraes, será el titular, porque yo creo que Casemiro va a ir lentamente por temas de edad, va perdiendo su titularidad, y este señor yo creo que ya viene con todo para asumir el rol de Casemiro. Buenas noticias, tenemos la Liga, fantástico. Ronda 6 FA Cup, tenemos la Carabao, fantástico. Caímos por la vía de los penaltis ante el Real Madrid en octavos de la Champions. A nivel inglés no tenemos goleador por Premier, cuarto lugar para las asistencias Mateo Cunha, y nuestro portero fue el mejor. Por la pronta salida en Champions, pues no tenemos absolutamente nada que mostrar en esta sección, pero sí podemos deleitarnos con el crecimiento orgánico de nuestros muchachos, que yo creo que ya hay que empezar a mirar, aunque esta temporada miré el Balón de Oro, las nominaciones, y no tenemos Balón de Oro, no tuvimos nominación más bien, pero yo creo que la próxima ya hay que prestarle más atención, porque es posible que tengamos alguno colado en esa gala, y es posible que lo consigamos incluso. Ese Dorgu yo creo que lo voy a traer de vuelta porque necesito un recambio como lateral izquierdo y derecho. Yo creo que voy a traer ese chico. Este Given también me sirve, sí. Estos son los chicos prestados, pero de momento no nos vamos a la siguiente. Ojo, porque esta temporada podríamos tener el Balón de Oro en casa. Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Rafinha. Vida real, Rafinha también es favorito, ¿no? Por desgracia no lo conseguimos, pero hay que seguirlo intentando. A la final de Champions. Esta la vamos a jugar, pero me sugirieron en comentarios que lo hiciera con la vista técnica, la vista táctica, vista técnica, como se dice. Bueno, lo vamos a divisar como ahí está preciosa, diciéndonos, invitándonos a traérnosla a Manchester. Y aparte miren el pedazo de partido que tenemos: Manchester City, Manchester United. Tenemos clásico, déjenme cuadro esta cámara. Yo creo, ahí está el señor Guardiola, un poco preocupado porque se generó una ocasión justo en este instante. Veamos qué sucede. Me dijeron que lo hiciera de esta manera, vamos a ver. Partido lleno de goles y de muchas emociones. Minuto 8 tendríamos el primer intento y el primer gol para nuestros Red Devils. Minuto 17, buena jugada en individual, mala nuestra defensa, y aquí nos cobra este error el señor Erling Haaland. Minuto 32, pedazo de jugada de Rafinha, miren qué gambeta y qué buena definición, pero por desgracia no termina dentro del balón. Este fue un gol que no vimos desde el principio, pero tenemos la repetición, sería nuestro segundo tanto. Buen intento de Van Nilsson, en la primera no entra, pero en la segunda va justo al fondo donde queremos que esté ese balón todo el tiempo. Minuto 51 del segundo tiempo, buen intento, porterazo por parte nuestra. Aquí llegaría el descuento o el 2-2 para el equipo de los ciudadanos. Se ponía esto en tablas nuevamente, 2-2. Aquí minuto 60, buena definición de Rafinha, y iríamos al minuto 85. Ojo con este pedazo de jugada de Rafinha, que esta fue la noche del brasileño. 4-2, se ponía la serie. Increíble partido del Manchester United enfrentando a este poderoso City, que aquí con una buena tajada del señor Ederson, su ex portero, terminaríamos esta grandísima final goleando. Recuerden que esto fue todo totalmente simulado. Chicos, pedazo de final, pero tenemos que continuar porque hay trabajo por hacer. Para ser honesto, en Liga nos fue terrible. No estamos en Champions, esto es una completa locura. Perdimos Community y no nos fue bien en la FA Cup.
perdimos también esta Carabao Cup. ¡Qué locura! Nos fue terrible en casa, chicos. ¡Qué temporada para olvidar a nivel local! Este es el único aliciente que tenemos para esta campaña. A nivel goleador por liga, segundo lugar para Savinho. Creí que iba a estar por aquí el señor Rafinha, que fue nominado al Balón de Oro. No lo consiguió, pero estuvo allá. Eso es de la campaña anterior, ¿no? En esta no tenemos un asistente en los primeros 5 y tampoco, bueno, sí tenemos a nuestro portero como el segundo mejor. Por Champions, Rafinha. Sí, Rafinha por el pedazo de final que se jugó. Fantástica. Vinicius en el segundo lugar. En las asistencias, segundo lugar para Mateus Cunha y nos fue muy mal. Muy bien, tenemos a Rafinha con 57 partidos y 34 goles. El segundo lugar es para Savinho, que también va creciendo muy bien. Evanilson, miren lo que maravilla, y 26 años, una plantilla bastante joven. Realmente, ahora sí se está yendo un poquitico de la edad. 38 partidos, bueno, también jugó bastante. 12 para este señor de 20 años, muy bien. ¿Eso significa que llevamos 3 temporadas? Sí, esta es la tercera. Una tercera temporada que a nivel local, como dije, no es la mejor. No fue la mejor, de hecho, porque ni siquiera quedamos en puestos de Champions, pero ganar la Champions me permite jugar la próxima. No, creo que no. Creo que vamos a jugar Europa League. No, eso no está bien. Vamos a la siguiente temporada. No sé si haya fichajes. No creo. Es muy posible que este año sí tengamos Balón de Oro. Tenemos a Rafinha, Evanilson y Savinho. Ojo, que esta vez... ¡Ay, Dios! Savinho, increíble. Cuando creíamos que iba a ser... Dios santo. Yo creí que iba a ser el señor Rafinha, pues resulta que no. Resulta que fue Savinho, que bueno, la temporada anterior le fue mejor en el tema del goleo. Entonces supongo que esto fue lo que lo subió a lo más alto del fútbol mundial. Muy bien, chicos, ahí está, fantástico Savinho, un Balón de Oro. ¿Cree que este chico en la vida real lo logre? Bueno, no sé, no estoy seguro, pero pues sería maravilloso, sería realmente maravilloso. Esperemos que funcione, Savinho, esperemos que funcione, porque eres un grandísimo jugador. Bueno, lo digo en la vida real. Termina la temporada, nos colamos en Champions, pero no logra... el City de hecho nos echó 14 puntos por encima, un solo puntico el Liverpool. Creí que habíamos ganado la liga. Esto ya es pésimo, porque tenemos un equipo muy top, Balón de Oro incluido, entonces este tipo de actuaciones son pésimas. Aquí tampoco se justifica, debimos ganarla. Y los cuartos de final fueron el destino de nuestra participación en Champions. Por liga, creo que no vamos a tener Balón de Oro. Sí tenemos el mejor asistente, que es nuestro Balón de Oro, esperemos que lo elijan la próxima temporada. Y en la portería, el quinto mejor es Ederson. Por Champions, no tenemos el goleador, pero bueno, jugamos tercero y quinto lugar. No asistencias nada, y nuestro portero no fue el mejor de la Champions. En las estadísticas, bueno, Savinho sigue siendo brutal, tiene 24 años, qué locura este Savinho, es un pedazo de jugador. Rafinha también fantástico, Evanilson, muy buena elección realmente. Hendrick, 17 partidos, también va poco a poco, sin lugar a dudas va a ser el 9 de cara al futuro nuestro, aunque bueno, nuestro 9 actual no es nada viejo, realmente está en su prime. Este señor también está en su prime, todos están muy jóvenes. Este Dorgu me gusta, muy a tener en cuenta en episodios, pero tal vez más adelante. Ahí está Casemiro, chicos, aquí tenemos a este señor Evander, que está ya un poco alzadito en años, pero bueno, yo no sé si este señor se va a retirar con nosotros, seguramente, déjenme ver, no, el contrato vence, voy a mirar si se lo puedo renovar, no estamos dispuestos a aceptar el sumo por debajo de los 100 para renovar. Wow, voy a intentarlo la próxima temporada. Vamos allá. A ver, tenemos un solo nominado al Balón de Oro, Savinho, y la pelea otra vez es con Vini, Haaland y Mbappé. Por desgracia, nuestros otros jugadores no participan en este año. Y por desgracia, bueno, el balón se queda en Brasil, pero no en nuestro equipo. Como pueden ver, Vinicius se lleva el galardón. Fin de temporada y bueno, mejoramos, pero nosotros tenemos equipo para ser campeones. El Arsenal con 74 puntos se llevó esta liga. Nos fue bien en FA Cup, también en Carabao Cup, y tenemos esta gran final, otra vez final y otra vez equipo inglés. Por fin tenemos el goleador de la Premier League. No, perdón, esto es de Champions. Tenemos a Rafinha y Savinho. En las asistencias, Rafinha nuevamente, y nuestro portero es el mejor de Champions. En la liga no fue posible. El goleador es Erling Haaland, Rafinha quinto lugar. Ojo con Santiago Jiménez, porque Santiago Jiménez podría ser protagonista en un próximo episodio. Ojo con eso. Por aquí tenemos Mateus Cunha, es el máximo asistente. Ederson es el mejor portero de la Premier League. Fantástico. Tuvimos ingresos de 696 millones, gastos de 92 porque nos hicieron fichajes, ganancia neta de 604 y 856 millones el valor del club. Muy barato quedó este Manchester United
United, hay que reconocerlo. Camisetas, bueno, ya ven, Savinho, Rafinha y Evanilson, los delanteros, son las camisetas más vendidas, 2.4 millones de camisetas para esta temporada, muy poquitas. Este episodio está raro en temas económicos. Presupuesto final, creo que no es sorprendente, 414 millones, de hecho creo que está bastante bajo, teniendo en cuenta que llevamos 2 temporadas sin hacer fichajes. Hablando de eso, veamos cómo podríamos repotenciar nuestro equipo con jóvenes promesas. Porque, como pueden ver, bueno, así quedó la plantilla. En episodios anteriores me pedían esta imagen, que era necesario mostrar esta imagen antes de finalizar el episodio, cómo quedó la plantilla. Tenemos jugadores de 29 años como este, 32 para Rafinha, ya hay que irle buscando. Su sucesor podría ser Anthony, pero no sé qué edad tiene Anthony, por Dios santo. Aquí, perfecto, no tiene 29, hay que buscar a alguien más joven. Por aquí Savinho está perfecto, nos rinde todavía 4 temporadas muerto de risa. Este señor también hay que irle buscando a alguien, igual que este, 31 también. Miren, hay que en el medio campo, en la delantera, hay que ir buscando jugadores jóvenes, un defensa joven también. Este podría continuar, este también, y este Dano también hay que irle buscando. El portero ya lo tenemos. Bueno, en el caso de la defensa tenemos a este señor Murillo, habría que buscar a alguien más. Por aquí estamos bien, por aquí haría que buscar un lateral. Este muchacho tiene 30 años, ya empezar a pensar en el recambio. Tenemos el 9 de cara al futuro perfectamente. Este señor Casemiro, pues yo creo que se retira esta temporada, que de hecho le voy a dar minutos en este partido. Tenemos también el portero de cara al futuro. Veamos una lista que tengo preparada con jóvenes para continuar este proyecto por otras 5 temporadas, pero nosotros finalizamos acá. Aquí tenemos, quizás podría ser un titular, traer a este señor Rodrigo, igual que Vinicius. Yo creo que ya hay dinero, pero tal vez no, porque todavía cuesta nada. Tal vez tendríamos que vender nuestros jugadores de 29 y 30, aunque bueno, aquí estos muchachos ya tienen ya 28 años. Couto podría ser, podríamos traerlo, al final no lo traje. Este Alisson sí sería una mejor opción. Estos dos son jugadorazos, pero este pensando en el futuro sería maravilloso. Este André podríamos traerlos también, y por aquí tenemos este Bruninho, Calai de cara al futuro, perfecto, otro portero. Tenemos uno ahí joven, puede ir. Aquí tenemos este señor es Alexander, ojo que tenemos también este Costa, miren, está muy interesante, 24 años. Por el lado izquierdo podríamos traer a este Guinaldo, 25 años para este señor que tiene 80, sería uno de valoración. Este es un canterano que estaba como interesante, lo trae, pero ese sí lo puede encontrar cualquiera. Mateus Franca también, que vimos haberlo metido en este proyecto. Este señor también, otro delantero centro con proyección. Este extremo izquierdo también me gusta, Gustavo Núñez, mire, Jefté, perdón, Kaiki en la defensa, este señor Caio César, que tampoco lo trajimos aquí este episodio. Miren, otro lateral derecho interesante. Hay mucho todavía para escoger. Este Luis Guillerme o Guilherme es, bueno, como sea. De cara al futuro, están todavía jóvenes y podría continuar el proyecto si es que jugáramos otras 5 temporadas. Esto lo hago para los que estén interesados en buscar jugadores brasileños. Bien, vamos a la final, la cual simularemos como hicimos en la anterior, y finalizamos el episodio con un pequeño resumen. Pero primero veamos esto, porque lo estaba olvidando, muchachos, perdón. El desarrollo de la última temporada, cómo quedaron nuestros muchachos. Miren los goles, las estadísticas, por Dios santo. El goleador Savinho podría postularse para el próximo Balón de Oro, pero no lo sé. No sé si lo gane, porque nosotros terminamos aquí con el episodio del Leicester City con colombianos. Jugamos una temporada más, pero porque nos hacían falta algunos títulos. Yo creo que con este equipo hemos logrado la mayoría de los propósitos que teníamos. Casemiro se retira esta temporada, va a jugar, va a ser su partido de despedida. Yo creo que en lo financiero, bueno, ese no es el enfoque, o sí, bueno, miremoslo, ya estamos aquí, miremoslo. El más costoso es el señor Savinho, el señor Evanilson en segundo lugar, una plantilla que podría llegar a costar bastante. Como pueden ver, tienen valores por encima, la mayoría por encima de los 100 millones. Miren, al menos hasta aquí vamos por encima de los 100 millones, pero ya Gabriel cuesta solo 81.5, 75. Endrick, 43 millones, pero un futuro maravilloso para Endrick. Ederson, 26 millones, creo que podría retirarse perfectamente en Arabia. Este portero podría ser nuestro próximo titular. Ahí están los valores de todos y cada uno. 400.000 queda valiendo o termina valiendo Casemiro. Esto nos da un valor total de 1.795 millones. Bastante costosa nuestra plantilla, pero no logramos llegar a los 2.000 millones. Creí que íbamos por ahí más o menos, pero bueno, no importa. Muy costosa. Ahora sí vamos al partido y a darle la despedida a Casemiro, que se retira oficialmente del fútbol. Creo que sí, déjenme ver. Sí, señor, en una final de Champions. ¡Wow! ¡Qué buena entrada! Estamos otra vez en el Wanda, pero ¿por qué todos los partidos, estas finales son aquí? Por Dios, la anterior también la jugamos aquí, pero no fue el año pasado, ¿no? Fue el año antepasado. Bueno, desfila nuestro... ¡Wow! Allá viene dos de nuestros ex jugadores. La orejona preciosa, como siempre, mirándonos e incitándonos a que la llevemos a casa. Perfecto, inicia esto. Increíble. Veamos qué sucede. Ya saben que lo vamos a simular todo.
Muy bien, minuto 19 llegaría la primera ocasión por parte de este Liverpool que nos iba a dar un partido interesante, pero solo al inicio. Gigante nuestro portero, minuto 26, miren qué buena jugada y qué magnífica definición. Llega nuestro primer tanto, maravillosa jugada, minuto 39 nace una nueva ocasión, aquí lo intentan y miren quién viene a rematar, chicos. 2-0, minuto 44, intento fallido, y aquí también lo intentaríamos nosotros de media distancia. Todo esto sobre el primer tiempo, que cometieron un error gravísimo, el cual el señor Rafinha se los cobra, y se los cobra con un tanto. Fantástico, chicos, buen partido. Ojo que tenemos una ocasión más, un lujo. Endrick, que había entrado para el segundo tiempo, nos regala esta maravilla de gol con lujo, incluido el brasileño. Bueno, todos son brasileños, pero esto era una completa locura, esto ya era una goleada. Por aquí lo intentaba el Liverpool de una u otra manera, pero también teníamos porterazo. No solo tendríamos jugadorazos, sino también porterazos. Aquí se salvan del cabezazo de Endrick. Una más, ojo, y por poco Savinho nos regala el quinto. Minuto 92 termina esto. Fantástico. Habíamos cambiado la cámara para el segundo tiempo. La gente feliz. Nosotros también con esta gran final. Pero mientras ellos celebran, nosotros vamos a hacer un pequeño resumen. Conseguimos una Liga, una Community Shield, una FA Cup, 2 Carabao Cup, una Europa League, 2 Champions League, pero no conseguimos la Supercopa de Europa. Bastante curioso el dato. Tuvimos al final un total de 8 títulos en estas 5 temporadas. Creo que nos fue bastante bien, y más que todo en competiciones europeas. Tuvimos el goleador en 4 ocasiones, el mejor asistente en 3 y el mejor portero en 1. Nominaciones al Balón de Oro tuvimos 3, balones de oro conseguimos 1. El valor final de esta plantilla fue de 1.795 millones y su presupuesto fue, o nuestro presupuesto fue, de 414 millones. Ojo que iniciamos con una valoración promedio de 79 para el Manchester United y lo entregamos con 89, siendo la delantera, ojo, nuestra mayor virtud. De esta manera llegamos al final de este episodio. Me dejen también en comentarios su nacionalidad favorita para un próximo episodio. Poderoso like, suscríbanse. Adiós.